Saludos y bendiciones a toda la hermosa iglesia que está reunida esta hermosa tarde aquí en este lugar. Para mí es un honor, un privilegio poder dejarles este mensaje, este sermón grabado para la bendición de sus vidas. En el momento que estén escuchando este mensaje, muy probablemente estamos en Puerto Rico, adorando al Señor, sirviéndole al Señor en la misión que nos ha encomendado. Así que les pedimos que nos tengan en oración, nos cubran, nos manden fotos, nos manden videos de lo que está pasando aquí en esta reunión, y nos manden palabras de aliento, palabras de bendición. Al momento de grabar este video estoy un poco cansado, como pueden notar. No estoy usando la mejor iluminación y las mejores cámaras, porque no he tenido la oportunidad, pero sí la palabra del Señor siempre está lista y quiero que la disfruten. Así que vamos a orar por este mensaje, esperando que sea de bendición para sus vidas. ¿Ok? Acompáñenme a orar en este momento. Santo Dios y Padre Celestial, te pido por esta palabra que voy a ministrar ahora a tu iglesia, Señor. Te pido que la misma sea de bendición para sus vidas y que el Espíritu Santo, Señor amado, se deje sentir a través de la misma y que podamos ser edificados por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es poderosa, es como arma de dos filos que divide el alma, penetra hasta lo más profundo, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús, te pido que la misma edifique a la iglesia en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Les saludo a todos, especialmente si tenemos alguna visita en medio nuestro. Les mando saludos de mi parte mía y de mi familia y de los misioneros que no están en este momento físicamente. Y quisiéramos verles en otra ocasión, si no tenemos la oportunidad, como ahora no tenemos la oportunidad, pero cuando regresemos en un par de semanas, sí, con mucho gusto queremos saludarles. Eh, Agradezco a todos los que están apoyando este servicio, y que entienden que la iglesia no se trata solamente de que los pastores estén presentes, sino que se trata de la misión de Dios en Raleigh, North Carolina, el llamado que Dios le ha hecho a usted y a su familia de trabajar para su obra, de servirle, de adorarle, más allá de si los pastores están presentes o no, sino que usted le está sirviendo a Jesucristo y está también siendo obediente al llamado que le hemos hecho de estar ahí presente a pesar de que no estamos físicamente presentes. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga mucho. Antes de pasar de lleno al mensaje, les vuelvo a recordar que el próximo domingo, ¿no?, se van a reunir normalmente en el área del Fellowship Hall, donde el pastor Randy Carter, el ex pastor de la iglesia New Hope, va a estar predicándoles. Es un misionero de muchos años que ha ido a muchos países y les va a estar hablando acerca de las misiones y de las experiencias que él ha tenido. Espero que sean realmente muy edificados a través de la palabra que será ministrada. La hermana Alicia estará traduciendo este mensaje para ustedes, así que tengo mucha expectativa de lo que Dios les va a hablar y que también yo voy a escuchar eventualmente porque quiero estar pendiente de lo que él también predique para mi edificación y de mi familia. Hoy, a continuación de todo lo que hemos venido hablando, vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el corazón de un siervo, basado en la palabra del Señor. Así que te voy a estar mencionando algunos versículos bíblicos y quiero que me acompañes en esta jornada de meditar en la palabra del Señor en esta hermosa tarde. ¿Okay? Así que vamos de lleno a la palabra del Señor en esta tarde bajo el tema herederos y siervos. Espero que puedan ver lo que les estoy compartiendo en pantalla a medida que vamos predicando este mensaje. Y espero que sea de bendición para cada una de sus vidas en esta hermosa y preciosa tarde del Señor. Y vamos a leer primeramente, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Y de ahí vamos a partir. ¿Okay? Vamos a leer en breve Efesios capítulo 2, versículo 6. Pero quiero que escuches este punto, el cual es el punto central de este mensaje. Es un mensaje que prediqué en parte hace unos días atrás, pero el Señor puso en mi corazón que volviera a hacer énfasis en algunos puntos importantes y que ampliara un poquito más. El punto central es que, aunque tú y yo, por la fe en Cristo, Dios nos ha llamado a estar en lugares celestiales. Hay una posición espiritual. Él dice que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Aunque somos reyes y sacerdotes, una identidad que Dios nos ha dado espiritual. Pero al mismo tiempo debemos comprender que en esta tierra nuestra posición es
de esclavos, de siervos, al servicio uno de los otros. Y cuando le sirvo a mi hermano, le sirvo a mi hermana, debo verlo o verla como un heredero en su posición espiritual y no en la perspectiva humana solamente. Esto es un punto bien importante. Dios nos ha hecho herederos y siervos, y estas dos facetas de nuestra identidad van tomadas de la mano y deben andar en perfecto balance. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y nos vemos unos a los otros, debemos entender la función espiritual que tenemos unos con los otros. Cada persona que ha conocido a Cristo, le ha entregado su corazón a Cristo, que pertenece a una iglesia, tiene una función muy importante dentro del cuerpo de la iglesia local, como iglesia de Cristo. Cada persona tiene un don que aportar, pero también cada persona tiene una responsabilidad que aportar de sujeción y de servicio a los demás, para que el cuerpo de Cristo sea completamente edificado y pueda crecer saludablemente. De esta manera, en un balance entre una identidad de heredero y una identidad de siervo, vamos a poder realmente compartir las riquezas del Señor en un espíritu y una actitud de humildad. El espíritu de orgullo es lo que nos destruye como iglesias, lo que nos separa y lo que evita que podamos recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros. Dejando esto claro, quiero que pasemos entonces a la palabra del Señor y que compartamos algunos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice: Pues Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, la salvación que Dios hizo con nosotros es algo grande, es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo que realmente va más allá de lo que podemos imaginar. Hay muchas cosas que no entendemos todavía y cuando entremos delante de Dios vamos a decir: wow, Señor, todo esto es lo que tenías para nosotros. Y una de las cosas más maravillosas que entendemos de nuestra vida cristiana es que cuando venimos a Cristo, Él no solamente nos perdona, sino que nos posiciona en una herencia espiritual. Muchos cristianos han entendido esto de alguna manera carnal y se les ha subido el ego. Y dicen: no, pues ahora yo soy una gran persona porque Cristo me salvó. Y hasta cierto punto es una realidad, pero tenemos que tener cuidado. Porque aunque estamos en lugares celestiales sentados y tenemos una herencia maravillosa y Dios nos ha dado un valor que a lo mejor no teníamos por nuestro pecado, por nuestra manera de vivir rebelde, habíamos perdido, habíamos dañado la imagen, habíamos desvirtuado y estábamos en vez de ser orgullo para Dios, estábamos avergonzando a Dios por nuestro pecado, porque no estábamos viviendo conforme a la voluntad ni a la imagen que Dios puso en nosotros. Y muchos de nosotros venimos a Cristo y estábamos totalmente avergonzados y nos arrepentimos y Dios nos regresó la valía, nos regresó la identidad, nos regresó ese sentimiento de ser un verdadero humano en este mundo, un humano con valor en todos los sentidos, porque Cristo nos devuelve todo eso que el diablo nos quiere robar. Pero tenemos que tener cuidado que la balanza no se nos vaya hacia el otro lado y que entonces nos empecemos a sentir los más altos por encima de los demás. La Biblia dice que tenemos que tener una fe en nosotros mismos que sea justa, que no nos creamos más, pero tampoco que nos creamos menos. Y esto es difícil de manejar porque es algo que no podemos manejar en nuestra propia opinión. Por eso es que nos necesitamos unos a los otros, para poder tener una definición balanceada de nosotros mismos. Necesitamos primeramente saber lo que dice la palabra del Señor, pero también necesitamos tener rendición de cuentas con un grupo de hermanos y hermanas de la iglesia y con los pastores. La rendición de cuentas, la comunión de la iglesia y la rendición de cuentas con tus pastores te mantiene en una justa medida de la fe que tienes de ti mismo y no te permite que se te suba el ego más allá, pero tampoco te permite, si estás en una congregación saludable, que vivas en una baja autoestima donde pienses que no puedes o que realmente no tienes el valor.
Todo esto tiene solución cuando decidimos vivir como herederos, pero también como siervos, como personas dedicadas al servicio de Dios y de los demás. Realmente es la manera en que Dios, es el camino que Dios nos ha mandado a vivir hasta que Él regrese. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido. Obviamente está hablando de las cosas negativas que hacíamos antes. Dice, ustedes son sacerdotes del Rey. Son una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Estas son descripciones maravillosas que Dios hace de su iglesia, que hace de cada uno de nosotros. Nos llama real sacerdocio, sacerdotes del Rey. Hay una identidad, hay una posición, hay un trabajo, hay una responsabilidad. Hasta cierto punto podemos decir que hay una honra y hay una gloria de pertenecer a Dios, que no lo tiene el ser humano cuando está perdido. Pero tenemos que tener cuidado porque este tipo de cosas no se nos han sido dadas para alardearlas delante de los demás y humillar a los demás, sino nos han sido dadas para el servicio. Porque cuando la iglesia que somos herederos o sacerdotes del Rey, que somos santos y una posesión exclusiva, es porque Dios nos ha dado un acceso por la fe a una herencia muy grande, y esta herencia es lo que nos capacita en el ser interior por medio del Espíritu Santo para poder empoderar y levantar a otras personas con los recursos del Espíritu Santo. Pero esto no se nos fue dado para nosotros humillar, alardear, permanecer desconectados de los demás y creernos, como decimos en mi país, la mejor Coca-Cola del desierto, y mantenernos en una actitud distante, apática, indiferente hacia las necesidades de los demás, porque ya Dios hizo todo conmigo, ya yo estoy lleno. No, no es así. Nos necesitamos unos a los otros. Así que mantenernos en tener la identidad de un heredero y la identidad de un siervo nos mantiene en una interdependencia unos de los otros. ¿Por qué? Porque yo sé que mi hermano también es heredero, tiene acceso a a todo lo que Dios ha dado, igual que yo. Pero por otro lado, él no lo ha alcanzado todo, yo tampoco lo he alcanzado todo, por lo tanto yo no necesito de él y él necesita de mí. Escucha bien. Como ninguno de nosotros lo hemos alcanzado completamente, nos necesitamos constantemente unos a los otros para poder crecer y poder alcanzar todo lo que Dios nos ha llamado a alcanzar espiritualmente. Por eso la comunidad de la iglesia es importante, porque aunque en Cristo tenemos toda la herencia completa, esa herencia no se ha manifestado completamente en nuestras vidas. Estamos todos en la misma jornada, unos más adelante, unos más atrás, unos en el medio, pero todos necesitamos trabajar en equipo para que todos lleguemos a disfrutar de la herencia completamente. Dios nos ha llamado a pertenecer a su luz maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 1, 3-5 dice: que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, y que no puede cambiar ni deteriorarse. Fíjate lo que dice: nuestro Padre, por medio de Jesucristo y por su gran misericordia, nos hizo que naciéramos de nuevo, nos dio una nueva oportunidad, reseteó el reloj de nuestra vida y lo puso en cero nuevamente y dijo: ok, ahora tienes una nueva oportunidad, pero ya no estás solo, has muerto a tu carne, ahora vas a vivir en el Espíritu, tu nueva oportunidad de dar fruto en la nueva vida espiritual. Tienes una nueva oportunidad para dar fruto en la vida espiritual. La nueva oportunidad que Dios te ha dado no es para vivir en las obras de la carne, de naturaleza pecaminosa, sino que la nueva oportunidad que Dios te ha dado es para que empieces a dar fruto en la vida espiritual. Porque si empiezas a vivir bajo las obras de la carne, tu postrer estado va a ser peor que anterior. Y necesitas entonces aprovechar esta nueva oportunidad que Dios te ha dado por medio de la fe para empezar a trabajar en crecer en el fruto espiritual. Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ¿ves? Y nos dio a nosotros la vida por medio de esa resurrección y la fe que tuvimos en Él. Ahora vivimos con una gran expectación. Tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada. Hay una reserva en el cielo para cada uno de nosotros.
una reserva. ¿Y qué esa reserva es? Todos los recursos de Dios, todos los recursos de Él están disponibles para nosotros. ¿Para qué? Esos recursos están disponibles para nosotros para que vivamos una vida justa aquí en la tierra. Esos recursos que están disponibles para nosotros no es para nuestros propios deseos egoístas y placeres de la carne, sino que están para edificarnos y edificar, hacernos crecer y hacer crecer espiritualmente a los demás para que todos lleguemos a la estatura de Cristo y podamos alcanzar ese testimonio del varón perfecto aquí en la tierra. ¿Y qué sucede? Cada uno de nosotros tiene acceso a los mismos recursos, pero no todos hemos madurado en esos recursos. No todos hemos desarrollado el conocimiento, la fe, la perseverancia, la consistencia, la sabiduría espiritual. Por lo tanto, necesitamos unos a los otros para ir creciendo en esto que Dios nos ha dado, la herencia que Dios nos ha dado. Que al final, ¿qué es la herencia que Dios nos ha dado? Que seamos tal y cual Jesucristo es en todo su carácter, en todo lo es el fruto, en toda su esencia, que seamos y crezcamos a su altura. Esa es la gran herencia que Dios tiene para nosotros y lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros y a través de los demás, unos a otros edificados. Esta herencia es pura y sin mancha y no puede deteriorarse, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor, sigue diciendo en el versículo 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todas la vean. Fíjate esto, aquí habla de una salvación futura. La Biblia habla de una salvación que ocurrió en la cruz del Calvario. La Biblia habla de una salvación presente cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador y sucede algo en tu vida espiritual, naces de nuevo. Pero la Biblia también habla de una salvación futura, que es un momento en la historia donde va a ser revelado todo al día final y a fin de que todos la vean. O sea, hay un momento en el futuro donde todo el mundo va a ver la obra de Cristo completa en ti, pero se requiere que perseveres, que sigas adelante y te mantengas firme. Y en este caminar y en esta jornada de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, es importante entender que vamos a necesitar aliados, ¿okay? Los aliados del equipo del Señor. ¿Quiénes son estos aliados? Tu propia devoción espiritual, tu propia disciplina espiritual, pero no va a ser suficiente tu propia y disciplina espiritual individual, sino que va a ser necesario la conexión con un grupo, un círculo de apoyo que Dios le llama iglesia, le llama comunión, la comunión de los cristianos. Por eso andamos en comunidad y por eso Dios le da dones a la iglesia, como los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores, y un sinnúmero de otros dones que el Espíritu Dios reparte como Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo, como dice Efesios capítulo 4. Entonces, todos estos tienen acceso a esta herencia eterna que Dios ha repartido. Unos han agarrado de esa herencia, han manifestado más que otros. ¿Por qué? Porque se han disciplinado y se han entregado más. No es porque unos sean más grandes que otros, es porque unos se han dispuesto más que otros. Es la gran diferencia. Dios no tiene hijos favoritos, pero tiene hijos que lo consideran a Él su persona favorita. Y eso es muy diferente. Escuche bien. Dios no tiene hijos favoritos, pero Dios tiene personas que lo consideran a Él su persona favorita. Y eso hace la diferencia en la vida de estas personas. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos le dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Estos ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces la Biblia habla que si somos herederos, también somos siervos. Tenemos todo en Cristo, pero también ese todo que tenemos en Cristo lo vamos a recibir a través de una sujeción a la autoridad y una sujeción unos a otros en el círculo de la comunidad de la fe, de la familia de fe. Y la Biblia establece en Hebreos 13:17 que la sujeción a tus líderes espirituales, es decir, pastores, mentores,
discipuladores. Es necesaria porque Dios le ha delegado tareas a los que están más maduros, a los que han pasado por un proceso, a los que han sido validados y confirmados por la iglesia, de cuidar a los demás. Y no es que esas personas se vuelvan eternamente dependientes de los pastores, sino que la Biblia pone a los más nuevos a sujetarse a líderes espirituales para madurar y crecer en un camino, para que maduren y luego ellos puedan discipular a otros. Cuando llegamos a la madurez espiritual, no perfección, madurez. Entonces, tenemos la responsabilidad de seguir sujetándonos, porque la sujeción nos permite ir creciendo a un nuevo nivel. La Biblia dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Entonces, todo va a depender en esa etapa de vida de madurez que tienes o que estás. Si estás comenzando, llegaste los otros días, Dios necesitas conectarte con tus pastores, con tu mentor, con tu clase de discipulado, con un cristiano más maduro que te esté dando fruto para que puedas aprender y ser guiado en el proceso y sujetarte a los consejos que ellos te den. Porque no hay obediencia si no hay obediencia. No hay obediencia si no hay sujeción y no hay sujeción si no hay obediencia. ¿Por qué debemos hacer lo que nuestros líderes dicen? Porque hay una responsabilidad de cuidar el alma. El alma se puede perder. El alma se puede descuidar al nivel de que se pueda totalmente apartar y venga la destrucción causada por el pecado. Dicen, no le den motivos para que hagan esto con tristeza, sino sirvan a sus líderes con alegría, sujétense para que ellos no tengan quejas, sino que estén gozosos porque ustedes están haciendo las cosas como la palabra del Señor las manda hacer. Esto es poderoso. Siempre que usted quiera crecer espiritualmente, la sujeción a sus pastores va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser herederos, pero Dios nos llamó a ser siervos. Y no se puede llegar a recibir herencia sino es a través del servicio. Dios lo estableció de esa manera. De hecho, el mismo Jesucristo dice la palabra que aprendió a obedecer y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él se sujetó a su Padre Celestial y por eso tuvo herencia. Juan capítulo 13 dice, hablando del momento que Jesucristo está lavando los pies a sus discípulos, dice, después de lavar los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso es lo que soy. Y dado que yo, su señor maestro, le he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Dios le encomendó a su iglesia, a sus discípulos, que hicieran esto constantemente, que constantemente estén dándole un servicio que beneficie la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. No podemos abandonar a nuestros hermanos porque se les ensucian los pies. Tenemos que cuidarnos mutuamente y servirnos. Lavarse los pies mutuamente es un acto de vivir en comunidad, hermanos. No nos podemos separar. Los que lavan los pies eran los esclavos. Pero si Dios nos llamó a lavarnos los pies constantemente unos a los otros en comunidad, significa que tenemos que mantenernos conectados, visitándonos en esta comunidad de oración, de fe, de adoración, teniendo parte unos con otros en una vida de comunidad basada en la fe, en el Espíritu de Dios. Y este proceso es de rendición de cuentas mutuas, de ser vulnerable, de recibir el consejo de aquellos que están más maduros y hasta cierto punto dejar que nuestra vida privada sea expuesta para ser nutrida de la sabiduría de Dios, para ir creciendo y madurando en el ser espiritual. Es incómodo porque el mundo nos manda a vivir en el individualismo, apartados uno de los otros, pero la vida cristiana es una vida de comunidad, es una vida de rendición de cuentas, es una vida de mostrar nuestras áreas, de abrir el closet donde están las cosas feas y que dejar que venga alguien lleno del Espíritu Santo y nos ayude a limpiar esa área con amor y prudencia.
Esto no significa que sea fácil, pero esto es lo más conveniente porque vamos a ir creciendo hacia la estatura que Dios nos ha llamado a crecer, que es la estatura de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 18 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a los otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Dios nos llamó a vivir así, en el poder del acuerdo, amándose mutuamente, un mismo pensamiento y un mismo propósito. El enemigo va a buscar miles de maneras de destruirnos, de dividirnos, de separarnos, de ponernos uno en contra de los otros, pero hermanos, nos necesitamos unos a los otros. Dios nos diseñó para funcionar juntos. Y lo que le da gozo al Señor es que nos amemos, que trabajemos juntos y que pensemos con un mismo pensamiento. Esto es difícil. Tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que trabajar juntos, tenemos que tener una misma misión. Hay cosas que a lo mejor vamos a estar difiriendo, pero deben ser en las cosas menos importantes de la vida. En las cosas importantes de la vida debemos pensar igual. En las cosas importantes de la palabra del Señor debemos pensar igual. No podemos estar unidos en la carne, porque nos caemos bien. Ese tipo de unidad no es no es la unidad del Espíritu. Maybe hay cosas que no te caen bien de mí, o de mi familia, o de algún hermano de la iglesia. Y eso pues hay que trabajar con eso y dejarlo a un lado porque es una perspectiva humana. Pero no se trata de caernos bien, se trata de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de tu pastor, tu pastora, tus hermanos, tus hermanas, a través de la comunidad de fe que Dios te ha dado. Si tú ves que hay un valor, hay una vida espiritual ahí, hay un fruto, entonces hay algo que Dios quiere darte, una herencia que es para ti, y nos toca entonces sujetarnos y aprender a amarnos en el Espíritu, vernos en el Espíritu. Filipenses capítulo 2 sigue diciendo, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Esa es la humildad. La humildad escucha, la humildad se sujeta, la humildad reconoce que puede estar equivocado, lo considera. La humildad deja que se le dé un consejo y lo escucha, lo pone en práctica. La humildad tiene la característica de ver lo que está desarrollando en la vida de otra persona que no está desarrollado en mí. La unidad te deja saber dónde tú estás en este momento de tu vida y si estás careciendo de algo, porque tienes una autoconciencia muy desarrollada y sabes si estás mal, sabes en qué estás mal y sabes en qué estás bien y sabes en qué puedes mejorar y sabes en qué has madurado. La falta de humildad te muestra una falsa imagen de ti mismo. Entonces, ¿cómo podemos tener una buena imagen de nosotros mismos? La palabra del Señor nos hace un escaneo, nos muestra lo que está pasando. La enseñanza de la madurez, la enseñanza madura de tus líderes espirituales te muestra a través de la palabra lo que está pasando. Ese círculo de amigos que están todos buscando a Dios, que están todos comprometidos con Dios, que están dando frutos, te ayudan a ver lo que está pasando y lo que realmente es la realidad de nuestras vidas. Pero para poder crecer en esta actitud de siervo, debemos ser humildes y considerar que Dios te ha rodeado de personas en legado de amor o en la iglesia a la cual perteneces para que seas edificado, porque hay personas que Dios le ha dado algo para ti. Y yo creo que si todos ponemos en nuestra mente que hay algo que recibir de la persona que tengo a mi lado, yo tengo que estar dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, dispuesto a crecer. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Ese es el balance de heredero y siervo. ¿Okay? El heredero dice, no, todo es mío. Y hasta cierto punto tiene razón. Dios te dio una herencia, la herencia en Cristo. Si Dios nos dio a Cristo, nos daría todas las cosas si nos dio lo más grande, ¿no? Pero esa herencia es espiritual. Entonces no podemos estar en esa nube montados de que, wow, todo lo merezco. No.
Porque Dios nos manda a vivir en esta tierra en una posición de siervo. Entonces yo todo tengo que entregarlo, todo tengo que darlo, todo tengo que rendirlo, todo tengo que ponerlo como una semilla para que dé fruto en la vida de otra persona, en la vida de mi hermano, en la vida de mi hijo, en la vida de mi comunidad, en la vida de mi iglesia, en la vida de mis pastores. Tengo que dar lo que Dios me ha dado para que sean los demás edificados, no se ocupen de sus propios intereses, busquen también los intereses de los demás. Un balance, hermano. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y aquí es donde viene el reto que Dios nos hace en su palabra. Aunque era Dios, no se consideró ser igual que Dios, como algo que aferrarse. Y aquí yo digo y hago esta analogía, aunque tengamos una herencia eterna y Dios nos ha dado todo juntamente con Cristo, no debemos andar por ahí como que, wow, todo lo merecemos, que, wow, qué engreídos somos, todo es para nosotros y en ese egoísmo espiritual. No, tenemos que andar básicamente dejando eso a un lado para que se manifieste en el tiempo futuro, cuando la gloria verdaderamente de Dios se va a manifestar en nuestras vidas y vivir en este mundo en servicio de los demás, humillándonos para que otros sean bendecidos. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesucristo, teniendo todos los privilegios, los puso a un lado y dijo, yo voy a entregarme al servicio más bajo, es la posición de un esclavo. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, hermano, y murió en una cruz como morían los criminales. Ese es el llamado que Dios quiere para nosotros, que nos humillemos en obediencia a Dios. ¿Qué te toca a ti hacer por la vida de los demás en la iglesia, en la comunidad, en el mundo? Hay un llamado de humillación, hay un llamado de dar, hay un llamado de obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios lo elevó. ¿Ves? Primero viene la humillación y luego viene la elevación. Muchos queremos estar elevados, pero no queremos humillarnos. Ojo, muchos queremos estar elevados, pero no queremos humillarnos. Jesucristo primero se humilló y luego, ¿quién lo elevó? El Padre. El Padre es el que eleva, no nosotros mismos nos elevamos. Cuidado con elevarnos nosotros mismos. Eso fue lo que quiso hacer Satanás. Satanás dijo, quiero subir, voy a subir. No, hermano, nosotros no podemos ir a subir. Dios es el que nos eleva. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando el Padre es el que te eleva, te da autoridad y entonces puedes fluir en nuevos niveles de autoridad en todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero si te elevas tú mismo o tú misma, entonces estás obrando en rebeldía y no necesariamente en la autoridad de Dios. Esto puede ser confrontador y duro, pero es una realidad, hermano. Es una realidad. Tenemos que aprender a vivir en una humildad y una autoimagen balanceada y aprender a sujetarnos unos a los otros y dejar que sea el Señor el que nos eleve, nos ponga en posiciones de más alto honor y nos dé la autoridad por medio de un proceso de sujeción a las autoridades y unos a los otros. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esta es la actitud de Cristo. Servicio, servicio y servicio. Y eso te va llevando a nuevos niveles de manifestar la herencia y la autoridad que Dios nos ha dado. El que quiera ser el más grande sea el siervo de todos, dijo Jesús. Entonces todos tenemos anhelos de grandeza en el corazón, pero no va a llegar a menos que nosotros decidamos servir, servir. Y la grandeza más grande está en servir. El fruto más grande es ver a los demás en victoria. El verdadero líder, según el corazón de Dios, se goza y se alegra en ver a los demás crecer más. Se goza y se alegra en ver a los demás ser levantados a nuevos niveles. Es el verdadero gozo de un líder, de un siervo. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes y ahora que estoy lejos, aún más importante que lo hagan. Mira, interesante. Pablo le da este consejo a su iglesia cuando está lejos. Y así se lo digo yo, estoy lejos en este momento, pero les digo esto, como dice la palabra del Señor. Sigan las instrucciones, hermano. No solamente cuando estoy presente, sigan las instrucciones cuando sus líderes están lejos. Aún más importante que lo hagan, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor.
El llamado de servicio no solamente es para levantar a los demás. El llamado a ser un servidor, un servidor de Dios que se entrega, que se esfuerza en demostrar que realmente Dios lo ha salvado a través de un espíritu reverente y temeroso de Dios. Pues Dios trabaja en medio de ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Fíjate esto, el poder y el deseo que Dios nos da es para hacer lo que Él le agrada, no es para hacer lo que nosotros queremos, es para agradarlo a Él. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Esa es la actitud de Cristo. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ofrece la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes, dice Pablo. Entonces, este es el consejo de Dios. El consejo de Dios es que vivamos con una actitud de humildad, de interdependencia, que es reconocer el valor que otros tienen y añadirles valor a través del servicio. Saber que necesitamos el consejo de otros y recibirlo humildemente. Aceptar que necesitamos la ayuda de otros y dejar que entren a nuestras vidas con la palabra del Señor, con la bendición del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo para edificarnos también. Mantener un servicio de comunitario donde nos limpiamos unos a los otros, donde cuidamos unos de los otros, donde estamos velando la seguridad, la estabilidad, la bendición de los demás, especialmente de los más nuevecitos, de los más niños espiritualmente hablando. Este tipo de iglesia esta es la iglesia que Dios quiere edificar. Es una comunidad viva que se ayuda mutuamente para crecer y alcanzar la herencia que tenemos en Dios. Tenga la actitud de un siervo y tenga la fe de que Dios le ha dado una gran herencia en Dios para entregar a los demás. Y viva en un balance de ambas cosas. Viva en una total dependencia del Espíritu Santo y viva en un total deseo de servir a los demás para que crezcan y lleguen a alcanzar mucho más de lo que usted ha alcanzado en la vida. Además, al final, el que ayuda a los demás y empodera a los demás es el más bendecido. Es el más bendecido. Gracias por apoyar esta iglesia, gracias por amar esta iglesia, esta congregación. Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Es solamente el principio. En este momento estamos de misiones y vendremos con grandes testimonios con el favor de Dios, pero yo creo que también en medio de ustedes hay testimonios que compartir, que yo también quiero escuchar cuando regresemos, de lo bonito y maravilloso que es vivir con esta actitud de siervo y de esta fe de que somos sus herederos, de cosas maravillosas que tenemos que acceder a ellas primero para ponerlas al servicio y la bendición de los demás. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo y humíllese delante de Dios y a su tiempo será exaltado. Humíllese también en servicio a sus líderes y a sus hermanos en Cristo y a su tiempo será exaltado y tendrá participación en cosas maravillosas que Dios le va a entregar en sus manos. Los amo, los felicito por ser una iglesia que adora a Dios y que vive la palabra del Señor, estén o no estén sus pastores presentes. Nos vemos pronto, Dios les bendiga, espero que puedan tener un tiempo hermoso de oración unos a los otros y les hago un llamado, si usted desea hoy entregarse a Dios con una nueva actitud, una actitud de siervo, una actitud de servicio a Dios y a la iglesia, para edificar a otras personas, pase al frente. Y yo sé que los líderes autorizados van a orar por usted. Tengan este tiempo de oración mutua, unos por los otros, pidiéndoles a Dios que nos unan en el Espíritu, que ya no nos veamos en la carne, que no nos veamos desde un punto de vista carnal, sino que nos veamos unos a los otros desde un punto de vista espiritual y que nos edifiquemos mutuamente. Estamos ahora en Puerto Rico, como les dije, sirviendo a otros, edificando a otros, a una generación de jóvenes que están hambrientas de Dios y dejando una semilla
también aprendiendo y recibiendo de otros que también están más capacitados y que también tienen algo que compartirnos. Así que les contaremos pronto. Un abrazo, Iglesia Legado de Amor. Salud de mi familia y nos vemos próximamente. Dios les bendiga.